Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 11 de mayo del año 2024 y continuamos nuestra lectura bíblica en el libro de Éxodo capítulo 10, versículos del 21 en adelante. La plaga de tinieblas. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate, no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Hermanos, estamos aquí ya con la plaga número 9. Y es una plaga un tanto complicada. Es la plaga de las tinieblas. Dice la palabra que no se veía nada por 3 días. El pueblo de Egipto estuvo a oscuridad completa. Mas sin embargo dice que los hijos de Israel tenían luz en sus casas, en sus habitaciones. Esto tiende a ser, como dijéramos el día de hoy, un eclipse, excepto que duró 3 días la oscuridad. Y pues sigue Dios mostrándole su poder. A Faraón lo dejó con la lluvia de granizo y fuego que hubo, quemó mucho de sus siembras, de sus árboles. Y luego vino la plaga de langostas, que terminó por completo, pues, o sea, con todo lo que Egipto podía tener todavía, que había quedado trigo, y lo consumió la langosta. Y encima de eso le viene tinieblas. 3 días sin poder hacer nada, 3 días sin poder trabajar, 3 días en los cuales se acrecentó más las dificultades al pueblo de Egipto. Podemos llamarle debilidad mayor. Al igual, si lo aplicamos a nuestra vida también, hermanos, cuando somos obstinados en no querer escuchar la voz de Dios, habemos muchos cristianos que no oímos la voz de Dios, nos están pasando las cosas y seguimos con la misma necedad, siendo rebeldes a su llamado, siendo rebeldes a su palabra. Y aquí la plaga de las tinieblas podríamos compararlo con aquello cuando dice Dios que nos hará estar a diente limpio, o sea, nada que comer. Aquí en las tinieblas pues no hay nada, no vemos nada, seguimos cegados en nuestro error, creyendo que las cosas estamos haciendo bien y están mal, y continuamos con la rebeldía en contra de Dios. Una plaga de tinieblas en las cuales estamos con nuestros ojos cerrados al entendimiento, estamos con nuestros ojos cerrados a la razón, y únicamente tenemos como razón nuestro propio pensamiento. Y eso es un problema que Dios trata con cada uno de sus hijos. Esa ceguera que muchas veces tenemos en seguir haciendo lo malo delante de Jehová, delante de nuestro Dios, cuando como hijos suyos debemos de portarnos de la mejor manera, hacer las cosas que a Él le agradan. Así que, hermanos, tengamos cuidado con la plaga de tinieblas. No endurezcamos nuestro corazón al llamado de Dios. Él nos llama a servir, Él nos llama a congregarnos, Él nos llama a meditar en su palabra. No desatendamos ese llamado. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido Cafecito para el Alma.